Bueno, le damos la bienvenida al sexto taller y el último taller del año de abordaje integral de la enfermedad carotidia. Es muy importante para todos los que participan por primera vez la modalidad que vamos a tener. Esto es un taller interactivo. El taller interactivo quiere decir que las opiniones de ustedes van a ser en todo el taller tenidas en cuenta y van a ir construyendo lo que tiene que ver en este caso con el conocimiento del tratamiento en la enfermedad carotidia. En este caso, en este último taller, vamos a tocar la temática de tratamiento de revascularización, en este caso por técnica de stenting carotidio. Este taller va a estar a cargo en el desarrollo por el doctor Claudio Ciarini, que es el jefe de la unidad, en este caso de cardiología intervencionista y del departamento de cardiología. Dentro de su staff, él va a presentar a todos sus compañeros de trabajo, compañeros que son de él y de todos nosotros, que trabajamos y transitamos a diario el hospital. Los 4 disertantes que van a estar, bueno, son colegas, compañeros de los cuales aprendemos mucho. Para los que no conocen el hospital, bueno, tenemos el placer de trabajar con grandes profesionales y personas, así que para mí es un honor hoy estar acá. Vamos a pasar en primer lugar a la parte interactiva, que va a estar a cargo del doctor Ciarini, las preguntas, y vamos a ir interactuando. Muy bien, un segundito que comparto pantalla. Y las preguntas las vas leyendo vos, yo te las voy pasando por aquí. Bueno, la primera pregunta es ¿en dónde desarrolla su actividad laboral? En la ciudad de Rosario, fuera de Rosario, pero dentro de la provincia de Santa Fe, en Buenos Aires, en otros países o provincias dentro de Argentina. Vemos que la gran mayoría pertenece a Rosario, pero tenemos un 15% en la provincia de Santa Fe, un 5% de Rosario, y otro porcentaje que no lo llego a ver porque tengo la cámara, no sé si, Claudio, ¿vos lo lees? ¿Cuánto es? En otras provincias argentinas. Exactamente, bueno, un poco lo que nos está marcando que la gran mayoría somos de acá, pero estamos sumando mucha gente de otros lugares, lo cual para nosotros es un placer, y le damos las bienvenidas a todos los que por primera vez participan y son de otro lugar que no es Rosario, así que muchas gracias. Casi un 10% de asistentes que no pertenecen a la provincia de Santa Fe, casi un 10%. Perfecto. Bueno, la segunda pregunta es si usted trabaja dentro de la red integrada de salud del Grupo Gama. Bueno, esto es muy importante. En talleres anteriores empezamos con una gran mayoría que pertenecían al grupo y estamos viendo que un 42.1% no pertenece a la red integrada de salud del Grupo Gama, casi un 45%, lo cual también es muy importante para nosotros porque la idea siempre es sumar a todas las personas que quieran participar del taller, si bien hoy por hoy lo coordinamos nosotros, son talleres que están abiertos también para el día de mañana si quieren presentar casos. Han presentado en uno de los talleres de Buenos Aires, de CEMIC, un caso muy interesante, así que siempre están abiertos a que en próximos talleres estén acá presentando nuevos casos clínicos, sobre todo, digamos, haciendo que el año que viene esto se pueda multiplicar, así que muchas gracias. Siguiente pregunta. Bueno, esto es una pregunta histórica que es importante. La pregunta dice si el día de hoy se conmemora algún hecho histórico importante dentro de nuestro país. Hoy es 10 de diciembre. Bueno, esta pregunta también nos pareció importante colocarla porque un poco la historia tiene que ver con el presente, con el futuro. Nadie puede, digamos, desarrollar un presente y hoy por hoy estamos en un taller de abordaje integral. Esto quiere decir que es un taller
democrático, donde las opiniones de cada uno son tenidas en cuenta y se construyen de manera colectiva. El 10 de diciembre de 1983 es el Día de la Democracia, es cuando la dictadura cívico-militar finaliza y toma el gobierno Raúl Alfonsín. Así que para nosotros es un momento muy importante de la historia argentina, para los que no lo sabían recordarlo, y para los que, bueno, no sabían no contestaban, y los otros que pensaban que no era un momento histórico, lo es, así que es muy importante. Siguiente, bien. Esta pregunta también es importante, si tuvieron COVID o no. Bueno, vemos que la gran mayoría cree no haber tenido COVID, si no nos hisopamos frecuentemente no sabemos, pero bueno, este es el 6º taller en un año de pandemia, así que bueno, esto es muy importante y queremos, digamos, destacar el agradecimiento a todos los que forman parte de este taller en un momento tan difícil que atravesamos, que es la pandemia y que seguimos atravesando, y para muchos compañeros que hoy están acá y se han contagiado de COVID, la verdad que, bueno, es muy importante para nosotros destacar que fue un año de mucha preocupación y donde tuvimos que trabajar 3 veces más, y estos talleres, bueno, fueron un espacio de poder unirnos entre todos. Siguiente pregunta. Bueno, ¿qué esperan llevarse de este taller? ¿Qué cosas esperan llevarse al finalizar? Tienen que contestar, es lluvia de ideas, lo que ustedes quieran van contestando. ¿Está funcionando, Claudio? Porque no aparece nada. Me parece que no, esto no sé si está bien configurado, Guada. Ah, bueno. No, porque la posibilidad de respuesta que te da son emojis, digamos, el corazón, la mano, no te da para poner como siempre. Bien. Bueno, pasala, no hay ningún problema. Bueno, esta es una de las últimas preguntas, si es el primer taller que participa. Bien, bueno, la gran mayoría ya participó de otros talleres, tenemos un 25% que no participó, así que nuevamente la bienvenida a los que no participaron, y los que ya participaron, esperamos que en este último taller podamos hacer un resumen de los talleres anteriores y de llevarnos conceptos muy interesantes e importantes, como es la revascularización por stenting carotidio. Así que no más que esto, vamos a comenzar ya con el desarrollo del taller. Les quería primero agradecer a todos los que están conectados y fundamentalmente a todos los integrantes de este grupo. Esto surgió durante la pandemia y fundamentalmente es un grupo que hoy por hoy oficialmente no tiene nombre en el grupo Gamma, nosotros le pusimos Team, pero básicamente es un grupo de trabajo que está integrado por todos los servicios que involucran las neurociencias del grupo Gamma y el departamento de cardiología. No quiero olvidarme de nadie, pero están involucrados los servicios de neurología, de cardiología, neurocirugía, cirugía cardiovascular, neuroimágenes, cardioimágenes, hemodinamia y cardiología intervencionista. No sé si me olvido de alguien, pero realmente esto fue un trabajo realmente multidisciplinario, donde se abordaron durante el año prácticamente todos los temas que tienen que ver con la enfermedad carotidia, y bueno, terminamos con este último taller por este año y con ganas de seguir el año que viene. Así que en lo personal, gracias por el trabajo de todos. Yo en lo personal he aprendido muchísimo, lo he aprovechado muchísimo y realmente les quería agradecer a todos por la participación activa. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción. Yo le pedí a la doctora Ruera que haga una pequeña introducción sobre las indicaciones de revascularización. Esta ya lo hemos visto muchas veces a lo largo del año, pero nunca está mal repasar cuáles son las indicaciones de revascularización cuando vamos a tocar justamente uno de los métodos de revascularización que tenemos como opción. Bueno, gracias, Claudio. Bueno, vamos a pasar a desarrollar lo que Claudio explicó brevemente.
Voy a tratar de ir lo más rápido posible porque la idea es dejarle todo el tiempo disponible al resto de los disertantes. Para los que no me conocen, mi nombre es Guadalupe Brera, yo soy jefa del servicio de neurología del Hospital Privado de Rosario, y vamos a desarrollar lo que tiene que ver con la temática, en este caso de la enfermedad carotidia sintomática y asintomática, brevemente un recuerdo de las indicaciones y del tratamiento. Cuando hablamos de indicación de tratamiento en enfermedad carotidia sintomática, es importante recordar que estamos hablando de enfermedad cerebrovascular aguda, ¿sí? Eso se puede llamar de tres maneras. Puede ser un TIA, un ataque isquémico transitorio, puede ser un ACV menor o un ACV mayor. Cualquiera de esas instancias que tenemos, se me pasó la diapo, ahí está, esa clasificación tiene que ser evaluada por un neurólogo. Si en el hospital donde nosotros trabajamos hay neurólogos vasculares, sería mejor, eso es lo que dicen las indicaciones por guía, pero es importante recordar que estamos hablando de algo que incapacita a los pacientes. El stroke es una de las principales causas de muerte y la primera causa de discapacidad en el mundo. Por lo tanto, ese síntoma clasificante lo tiene que clasificar el neurólogo vascular. Cuando tenemos un paciente que sufrió un stroke, lo primero que se plantea no es tratar la carótida, ¿sí? No es lo primero que yo voy a plantear. Lo que voy a plantear es salvar la vida de este paciente de alguna manera, y voy a plantear dos cosas que es muy importante. Si tiene criterio para trombolisis el paciente y si tiene criterio para trombectomía, ¿sí? Ese es el tratamiento de la enfermedad carotidia sintomática. Después de eso, que voy a plantear estas dos preguntas, voy a detenerme en lo que tiene que ver con el tratamiento agudo de que el paciente no quede discapacitado severamente, y luego de eso, de que yo hice esta pregunta, este planteo, es donde voy a plantearme la prevención secundaria, que es evitar un nuevo stroke, ¿sí?, en la enfermedad carotidia. En esto, brevemente, me detengo para decirles y comentarles que las guías van cambiando, y si bien la última guía del 2019 plantea que el tratamiento de la enfermedad carotidia sintomática en agudo, ¿sí?, en una oclusión, en un paciente con una oclusión en tánder de arteria carótida interna que la ocluyó totalmente, no estaba recomendado. Actualmente nosotros eso se está reevaluando, y hay muchas publicaciones que plantean que así todo un paciente con un stroke isquémico agudo grave, ¿sí?, se puede llegar a revascularizar, y en esto es muy importante la opinión, y si tienen material disponible, la parte de neurointervencionismo, que en este caso nosotros contamos con el doctor Godes, para poder en este caso recibir un tratamiento adecuado. Entonces, una vez que nosotros clasificamos y que decimos qué tipo de evento tiene el paciente, pasamos a un segundo paso, que es el tratamiento de la prevención secundaria, ¿sí? En este sentido, en enfermedad carotidia sintomática, cuando el paciente tiene una estenosis igual o mayor al 70% ese grado de estenosis, debería, además del tratamiento que ya recibió en agudo y el médico, recibir una revascularización, ¿sí?, dentro de las 48 a 72 horas con evidencia 2A según la última guía, ¿sí? Eso es lo que está actualmente publicado. En cuanto a cuando la estenosis es del 50 al 69% sintomática, no tiene esta evidencia 2A, tiene una evidencia mucho menor, y ahí es donde los pacientes tienen que ser estrictamente seleccionados, y como ustedes ven en los gráficos que estoy compartiendo, entre un 70 y un 99%, en realidad el beneficio siempre es mayor a la revascularización, mientras que si nosotros nos centramos en el gráfico de abajo, ¿sí?, que es un 50, un 69%, ustedes ven que en realidad el beneficio ya no es importante y cae en la línea donde no hay un beneficio para esto. Entonces ahí es donde nosotros debemos elegir muy bien los pacientes. ¿Y qué debemos elegir? Hay que preguntarse tres cosas. Si es hombre, tiene mayor beneficio; si tiene más de 75 años; y si tiene como comorbilidad diabetes, que es el gráfico que ustedes ven a la derecha.
Entonces, como conclusión, es importante que en estos pacientes del 50-69% sintomáticos se discutan, menos del 50% no tienen evidencia, no hay evidencia de que la revascularización beneficie a estos pacientes, por lo tanto, eso también es importante recordar, y en este último gráfico lo que podemos ver es la edad, como también tenemos que en ese 50-69% elegir muy bien los pacientes que van a ir a revascularización. En el caso de los asintomáticos, recordar que del 50 al 99% lo que cambia la historia natural del stroke, que es de 2 a 3% el riesgo de ACV si uno no le da nada. Cuando uno habla de historia natural quiere decir si un paciente con enfermedad carotidia asintomática, nosotros lo dejamos evolucionar sin ningún tratamiento, ese es el riesgo. Hoy por hoy con el tratamiento médico óptimo de ese 2 a 3%, lo que hacemos es bajar a un 0,5% de riesgo anual de stroke ipsilateral y es acumulativo. Por eso acá la edad es muy importante. No es lo mismo una enfermedad carotidia asintomática en un paciente de 60 años que en un paciente de 80 años. ¿Sí? Entonces eso también es importante tener en cuenta. Y en la pregunta, ¿ningún paciente con enfermedad carotidia sintomática, porque el tratamiento médico es lo que tiene mayor evidencia que beneficia, se revasculariza? Obviamente que no. Esto son situaciones muy importantes a considerar en cada caso, y lo que debemos estar atentos son en pacientes con un grado de estenosis suboclusiva, ¿sí? Esos pacientes hay que tener en cuenta que tienen mayor riesgo de stroke ipsilateral, la falla del tratamiento médico óptimo, que esto es muy usual en nuestro medio, el aumento de igual o más del 20% del grado de estenosis que venía teniendo el paciente en los últimos controles, lo que es la placa vulnerable, que acá es fundamental el equipo de los cardiólogos y de la parte de neuroimágenes, y si el paciente tiene enfermedad carotidia bilateral, aumenta un poco más el riesgo de que el paciente pueda hacer un evento cerebrovascular. Entonces, estas situaciones son situaciones importantes a tener en cuenta en pacientes a la hora de elegir la revascularización. Nada más. No se te escucha, Claudio. Perdón, había desactivado mi micrófono. Bueno, ahora voy a referirme un poquito específicamente a lo que es angioplastia. La evidencia que tenemos, digamos, sin extenderme mucho, solamente pequeños conceptos. Y antes de empezar, quiero un poco presentar un poco a la gente que va a trabajar hoy y que va a presentar los casos y va a aportar datos en el taller de hoy. Hoy, dentro del servicio de cardiología intervencionista, que es el que tenía por lo menos la responsabilidad de llevar a cabo el taller de hoy, van a participar el doctor Lucas Mediza, que es staff del servicio, los doctores Federico García Greco y Sino, que son fellows del servicio de hemodinamia, y el doctor Ignacio Cigalini, que hasta ahora se desempeña en Buenos Aires y próximamente lo vamos a tener como staff junior en el servicio también. No quiero olvidar que no participa en el taller hoy, pero integra en el servicio y también realiza angioplastia carotidia el doctor Roberto Larghi, y el otro miembro activo del servicio es el doctor Martín Nachenson. Hoy nos van a acompañar también en el desarrollo de los casos especialistas en cardioimágenes y neuroimágenes. No quiero olvidarme de nadie. Está Seba Benítez, está la doctora Vanina Cortadi, Carolina Baronti, Enrique Giavito, y no sé si me olvido alguna más. Sé que está presente el doctor Jorge Nágel. Así que entre todos vamos a ir discutiendo, analizando los casos que vamos a presentar. Como sabemos, es un taller de angioplastia carotidia y me tengo que referir un poco a esto, y realmente ustedes ven que en las recomendaciones, que no mostró la doctora Ruera, pero en las recomendaciones hoy de todas las guías siempre van a encontrar un poco más de evidencia a favor de la endarterectomía en comparación con la angioplastia carotidia, fundamentalmente por el exceso de stroke, que en general en muchos trabajos ha demostrado la angioplastia carotidia en comparación con la cirugía.
Y les quiero mostrar un poco el tiempo de historia que nos lleva la cirugía. Es una intervención que se implementó en la década del 50. Pasaron 40 años para que recién se realicen estudios randomizados que demostraron su efectividad. Las primeras angioplastías carotídeas se hicieron en la década del 80 en Europa, y la primera angioplastía carotídea en Estados Unidos se hizo casi en el 2000. Y el primer trial que demostró efectividad fue posterior, en el 2002. O sea, realmente estamos compitiendo con un método que tiene mucha efectividad, que tiene profesionales muy entrenados, que tiene mucha historia. Y para resumir un poco de evidencia, encontré dos cuadritos que me gustaron mucho. Esto es un poco lo que resume la evidencia de lo que es angioplastia carotídea en pacientes sintomáticos y en pacientes, digamos, y en la endarterectomía carotídea también en pacientes sintomáticos. Y una diferencia muy importante que van a encontrar es que muchos de los trials que evalúan angioplastia carotídea incluyen pacientes de alto riesgo que no son incluidos nunca en los trials de endarterectomía carotídea. Los pacientes que tienen alto riesgo para la cirugía en general son excluidos. Sí son incluidos en muchos trials de angioplastía carotídea. Y ven acá que realmente, si se fija el límite de 6%, que ya conocemos que es el límite de complicaciones perioperatorias, stroke o muerte para las intervenciones en pacientes sintomáticos, hubo 3 trabajos a los cuales no le fue bien a la angioplastia carotídea, tuvo un exceso de complicaciones, algunos incluso tuvieron que discontinuarse. Eran estudios mal diseñados, con gente mal entrenada, pero realmente es evidencia que está, y eso realmente le fue en contra y atrasó todo el desarrollo, y tuvo también su contrapartida en una menor peso de la evidencia cuando hablamos de indicación. Cuando hablamos de pacientes asintomáticos, la cosa está bastante más pareja. Fíjense que prácticamente no se sacan ventajas, las curvas en general están ligeramente por encima del 3.4% o ahí. Recuerden que el 3% era lo que estaba reportado hasta hace poco como admitido de complicaciones en pacientes asintomáticos, pero fíjense que el capture, que tiene un 3.4%, excede esa cifra, está incluyendo pacientes que no se hubiesen operado porque son de alto riesgo para cirugía. O sea que evidentemente, por más que la evidencia hoy marque que la endarterectomía es un tratamiento superior, realmente tanto en sintomáticos, en pacientes de alto riesgo, como en asintomáticos, la angioplastía carotídea es un método que se puede aplicar. Y fundamentalmente el mejor mensaje para nosotros es que en lo poco de historia que tiene la angioplastía carotídea, el desarrollo tecnológico y el desarrollo en la experiencia de los operadores es tal que los resultados han mejorado paulatinamente. Cada trial que se va publicando mejora los resultados, y fíjense la tasa de complicaciones que tienen los trials más modernos, y realmente nos alienta a seguir desarrollando y interviniendo a nuestros pacientes con esta técnica. Esto fundamentalmente viene aparejado de un gran desarrollo tecnológico. Han mejorado mucho los diseños de los stents. Hoy sabemos que cuanto más cerrada es la malla, la angioplastía carotídea no es un método que remueva la placa, es un método que estabiliza la placa. Eso lo fuimos entendiendo con el tiempo. Entonces, cuanto más contenga la placa, cuanto más cerrada es la malla del stent, más efectiva es y menos riesgo de complicaciones. Hay stents que vienen con micromallas, entonces la migración, la fragmentación de la placa en el momento del implante del stent se minimiza. Hay sistemas de protección proximal que revierten el flujo a través de las colaterales, y eso evita prácticamente la posibilidad de embolias distales. La vía radial es otra alternativa, una de las fuentes embolígenas en la manipulación cuando uno trata de canular la carótida común, cuando raspa con los catéteres el arco aórtico. Eso se evita fundamentalmente si se usa el acceso radial, sobre todo si se trata de la carótida derecha. Y también hoy se han desarrollado sistemas de acceso directamente por punción directa de la carótida común, que nuevamente vuelve a evitar la manipulación,
o la instrumentación en el arco aórtico y minimiza el riesgo de embolias. Todo eso va transformando la angioplastia carotídea en un método cada vez más efectivo y cada vez más seguro. Otra cosa que es alentadora es que cuando encontramos estudios bien diseñados, bien controlados y como en este caso independiente, no sponsorizado por ninguna industria, fíjense que 4 años, cuando se toman como endpoints la muerte, el infarto agudo de miocardio y el stroke, se incluye el infarto agudo de miocardio, que es una complicación fundamentalmente de la cirugía, mientras que el stroke es una complicación más frecuente de la angioplastía. Cuando se toman en conjunto todos estos eventos, fíjense que a 4 años las dos técnicas no se sacan diferencias, y en estos 2 trials, el CREST y el ACT1, no hubo diferencias significativas en un seguimiento de hasta casi 5 años. También una cosa importante es que aprendemos a elegir mejor los pacientes. Con el tiempo no solamente se desarrolló la técnica, no solamente nos entrenamos más manualmente, sino que aprendimos a saber a qué pacientes le va mejor con endarterectomía, a qué pacientes le va mejor con angioplastía, a qué paciente le va mejor con cada una de las técnicas. Sabemos que la endarterectomía tiene el peso de la historia, eso es indudable, y eso está fundamentalmente apoyado en la experiencia de los cirujanos y en la evidencia de los ensayos clínicos. Es segura y efectiva y realmente tiene un reporte, tiene un rate de stroke menor que la angioplastía. Eso es real y hay que reconocerlo. Sin embargo, tiene algunas cosas que van en contra. Se necesita anestesia general con todos los inconvenientes que esto acarrea. La estadía de internación es más larga en la cirugía. Tiene como complicaciones la parálisis de los nervios craneanos, con cifras que no nos vamos a poner de acuerdo nunca, que varían de acuerdo a los grupos, pero es una complicación real, las infecciones como toda cirugía. Y hay una serie de comorbilidades, y fundamentalmente esta es la limitación más grande que tiene esta técnica, que aumentan el riesgo de cualquier cirugía, y como cualquier cirugía que requiera anestesia general, también le aumentan el riesgo a la endarterectomía carotídea. Y ahí tenemos la lista donde obviamente todo lo que tiene que ver con el aparato cardiovascular va a tener que ver también como limitación para la endarterectomía carotídea. La angina inestable, el infarto menor de un mes, la estenosis aórtica, la insuficiencia cardíaca, el deterioro severo de la función ventricular, y después tenemos las limitaciones técnicas, que tienen que ver con el cuello fundamentalmente. Los cuellos cortos y poco móviles, cuando hay limitaciones en la movilidad del cuello, el cuello irradiado, el cuello que tiene una cirugía previa, un vaciamiento ganglionar. La oclusión contralateral aumenta el riesgo de la endarterectomía, eso es una limitación, y también la reestenosis post-endarterectomía también aumenta el riesgo de una nueva cirugía. Por otro lado, la angioplastia tiene la ventaja de ser mínimamente invasiva, que no requiere anestesia general y se asocia con una menor estadía hospitalaria. Evita, no existe el daño de nervios craneales con angioplastía carotídea. Y otra cosa que tiene a favor es el desarrollo. Realmente el desarrollo de la técnica, el desarrollo de la tecnología aplicada a angioplastía carotídea realmente hace que se convierta en un método que gana terreno permanentemente. ¿Qué tiene en contra? El potencial embolígeno. Al ser una técnica endovascular que implica manipulación del arco aórtico y de la carótida común, el hecho de poder fragmentar la placa, siempre el potencial embolígeno está latente, y por eso se han diseñado distintos sistemas de protección embólica para evitar este fenómeno. Y ya sabemos reconocer qué pacientes no nos conviene tratar porque son desfavorables para la técnica. Aquellos que tienen un arco aórtico elongado, tipo 2, tipo 3, aquellos que tienen tortuosidades en carótida común o en carótida interna también, a veces te impide el avance de un sistema de protección como un filtro. La presencia de trombos sobre la placa es enemigo número 1 nuestro. Las placas ulceradas y con contenido trombótico en general tratamos de evitarlas. El calcio circunferencial, la estenosis es muy severa porque muchas veces representan una barrera para el pasaje de los filtros, y la enfermedad difusa. Con todo esto, cada vez seleccionamos mejor los pacientes y los resultados creo que mejoran día a día.
Ahora vamos a empezar con la discusión de casos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Si no, ya pasamos al primer caso, que venimos un poco retrasados. No, no hay ninguno. Pasamos al primer caso. Bueno, el primer caso lo va a presentar la doctora Cecilia Massino, que como yo dije es fellow del Servicio de Cardiología Intervencionista y Tratamientos Endovasculares del HPR. Cecilia. Sí, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí, Ceci. Muy bien. Perfecto. Bueno, cuando quieras, Claudia. Bueno, el caso que presentamos es de un paciente de sexo masculino de 76 años de edad. Como factores de riesgo cardiovasculares, es un paciente hipertenso, dislipémico, extabaquistis sedentario. Además, es portador de una enfermedad carotidia moderada y de enfermedad de von Willebrand. Es derivado a nuestro servicio tras realizar estudios complementarios y constatar que la enfermedad carotidia había progresado en gravedad y se encontraba asintomático neurológico. Como estudios previos presentaba un ecodoppler de vasos de cuello que evidenciaba una placa leve con una estenosis de un 20% en la arteria carótida común izquierda, y a nivel de la bifurcación de la carótida izquierda tenía una placa con una extensión a segmentos proximales de las arterias carótidas interna y externa homolateral, que ejercía una estenosis del 80 al 90%. Presentaba a nivel de esa... Perdón. Sí, tenemos al doctor Benítez. El doctor genial. Benítez es staff de cardioimágenes, es operador de ecodoppler, tanto cardíaco como vascular, y también realiza tomografía computada cardíaca, y además es coordinador de la guardia activa del HPR. Así que, Seba, es un gusto tenerte en el taller. ¿Tienes algo para comentar sobre este estudio? Gracias, Claudio. Este estudio, este caso, tiene una particularidad, que es la localización de la estenosis, que por ahí para el Doppler puede generar algunas discordancias, porque si ustedes ven una placa severa del 80-90%, como lo dice en este caso, uno esperaría tener velocidades de fin de diástole mayores. Pero al estar ubicado en la bifurcación carotidia, que esto toma, como recordamos brevemente, la bifurcación carotidia obviamente manda flujo tanto a la externa como a la interna, esto genera algunas dificultades en el diagnóstico, y por eso toma mucha relevancia la relación entre las velocidades Doppler del sitio de máxima estenosis y un segmento sano previo, que en este caso se toma la carótida común. Y también una de las dificultades que se ven en este caso es la marcada calcificación que tiene la placa, lo cual genera ciertas dificultades, que creo que es lo para marcar de este caso, la ubicación sobre todo de la placa. Bien. Gracias, Eva. De nada. Bien. Secundario al ecodoppler, le deciden pedir una angiotomografía de vasos de cuello. Este se realiza en otra institución, no acá en el Grupo Gamma, que evidencia una estenosis en origen de la arteria carótida interna izquierda, que está estimada en un 80%. Deciden continuar con el estudio de las lesiones carotidas y deciden pedirle una arteriografía de vasos de cuello, que también se realiza en otra institución. No sé, Claudia, si querés comentarla vos. No, se ve una obstrucción severa, sin duda superior al 80%, probablemente yo lo hubiera informado como del 90%, con algo contenido de calcio a este nivel. No parece calcio circunferencial, parece apoyado todo sobre una de las paredes, la pared externa, digamos, de la carótida interna o de la bifurcación. Es una placa, como dijo Seba, bien de la bifurcación, y con un compromiso severo de la luz de la carótida interna. ¿Qué conducta tomarían? Es un paciente que se estudió por progresión, es un paciente que venía seguido, se evidenció progresión en el grado de estenosis, tiene una estenosis mayor al 80%,
y como otro condimento particular tiene una coagulopatía, tiene una enfermedad de von Willebrand. Este caso lo discutimos en una reunión de este team neurocardiovascular y fue uno de los casos que realmente creo que tuvo más rica discusión. Creo que está José Fedel dentro de los que están conectados. José, ¿querés comentar algo acerca de este paciente? Hola, buenas a todos. Sí, lo discutimos, de hecho generó mucha discusión porque, bueno, la enfermedad de von Willebrand sabemos que es una neuropatía que, en este caso, el paciente tiene una enfermedad von Willebrand tipo 1, leve, que es la más común, hay un déficit leve del factor y claramente la enfermedad se caracteriza por un déficit en la agregación plaquetaria. Hay numerosa bibliografía escrita en relación a que los pacientes con von Willebrand tienen menos enfermedad carotidia, menos infarto y menos mortalidad por estas patologías, pero claramente, si bien es menos, no es nulo, porque de hecho este paciente la tenía en forma muy importante. Y bueno, se discutió, no sé si eso después lo dejamos para después, pero la conducta quirúrgica versus angioplastia en función del procedimiento, del riesgo de sangrado del procedimiento y fundamentalmente de la conducta posterior en cuanto a la antiagregación. ¿Me escuchan bien ustedes? Yo lo perdí un poco. Sí, ahí te escuchamos. Se escucha. Claudio. Sí, Claudio, se te escucha. Bien. Finalmente, después de la discusión, se optó por realizar una angioplastia carotidia. Se demoró bastante por el tema de la cuarentena. Y lo que vamos a hacer es un video. Yo no sé si muchos de ustedes han tenido acceso a ver un procedimiento, y en este caso se nos ocurrió filmar. Vamos a pasar, obviamente, un resumen de la intervención. Pero vamos a explicar un poco cómo son el paso a paso de una angioplastia carotidia. Les pido que, digamos, hagan preguntas, hagan comentarios. El video no tiene audio, yo lo voy comentando. La idea es un poco describir cómo es la técnica y que lo puedan ver para los que nunca han visto una angioplastia carotidia. Todo procedimiento endovascular empieza con un acceso vascular percutáneo. En este caso, elegimos la vía femoral, es la vía que más frecuentemente elegimos para hacer angioplastia carotidia. Eso nos permite un acceso directo, recto a las arterias carótidas, y eso evita un exceso de manipulación, de raspado del arco aórtico. La vía radial la usamos como alternativa, más cuando es la radial, cuando es la carótida derecha. Cuando es la carótida derecha podemos usar la arteria radial y ir directamente a la carótida sin pasar por el arco aórtico, y realmente es una angioplastia. Si el ángulo entre la subclavia y la carótida no es muy agudo, es un acceso bastante amigable para hacer angioplastia. Cuando se trata de la carótida izquierda es un poco más difícil. Acá estamos canulando la carótida común y ya nos encontramos una pequeña dificultad. Van a ver ustedes la tortuosidad proximal que tenía. Recuerden que las tortuosidades son enemigas nuestras. Así que tuvimos que ver un poquito el acceso a la carótida común. Para poder hacer angioplastia hay que llevar una vaina, un catéter de un calibre grueso, que es por donde uno puede avanzar el stent. El stent de cierto calibre, esa vaina, ese catéter es bastante rígido, a veces no progresa sobre las tortuosidades. Entonces, lograr un acceso adecuado, una posición adecuada es fundamental. El 90% del éxito de la angioplastia carotidia reside en poder posicionar ese catéter guía cerca de la bifusión. Acá lo que vieron recién es que canulamos exactamente la carótida externa. Un mapa, nosotros tenemos un mapa angiográfico que nos permite guiar las guías y los catéteres donde debemos ir. Esta guía no está pasando por la carótida interna, todavía no estamos haciendo la angioplastia, solamente estamos llevando los sistemas de transporte, vamos a llamar así, que nos van a permitir llevar el filtro y el stent a donde queremos. Una vez que posicionamos el catéter en la carótida externa, tenemos que poner una guía muy rígida. Esta es una guía muy rígida,
que eso nos va a dar soporte para después subir el catéter guía o vaina. Esa guía va a rectificar absolutamente todas las curvas, se deja en las ramas de la carótida externa, retira el catéter angiográfico con el cual canulamos inicialmente la carótida, y ahora esto que ven acá es la vaina, es una vaina 6 French, pero tiene un lumen importante que nos permite después pasar el stent y el filtro. Esta es la manera que habitualmente se asocia con más fracaso, cuando uno no tiene buena habilidad, cuando las curvas, cuando la elongación del arco aórtico te lo dificultan, este avance a veces hace que se caiga todo el sistema y ya lo mostramos en el taller anterior, donde no pudimos hacer una angioplastía carótida porque no pudimos acceder a la carótida interna, es la causa más frecuente de fracaso. Afortunadamente acá pudimos rectificar la curva que estaba ahí y van a ver que el sistema avanza con tal suavidad y libertad. Una vez en posición se saca la guía rígida, se saca el mandril, esto lleva un mandril, digamos, esto va tratando de ir aumentando gradualmente de calibre para tener una transición suave, y una vez en posición se hace la angiografía de control. En este momento es donde hacemos una angiografía rotacional para comprobar que habíamos visto en el estudio diagnóstico o en la angiotomografía o en la angioresonancia, de la misma manera. Esta es la visión que tenemos nosotros, así lo veo yo como operador. Generalmente se hace con 2 operadores la angioplastía carótida, en este caso la segunda operadora era la doctora Massino, y este es, no sé si ustedes vieron alguna vez, un filtro, un sistema de protección cerebral. Este es un lazo con una pequeña membrana, ven que se abre y se cierra. Lo más importante es quitarle todas las burbujas, eso debe hacerse bajo agua. Ahí está abierto el sistema, y ahí se cierra. Ven como así, con el sistema cerrado es como se avanza, y el sistema se abre después de pasar la obstrucción. Y esto que estamos abriendo acá es el stent. Todos los stents carotidos son autoexpandibles, no se expanden sobre balón como los stents coronarios o varios de los stents periféricos. Estos son stents que tienen una memoria. Cuando uno les retrae la funda, adquieren la forma determinada, uno los selecciona de acuerdo al diámetro y longitud, y también es muy importante purgarles absolutamente todo el aire. Una vez que preparamos el sistema, nunca preparamos stent en filtro hasta no llegar a tener una buena posición, o sea que una vez que nos aseguramos la posición con el catéter guía, lo dejamos al paciente tranquilo y volvemos cuando ya tenemos preparado, porque si uno fracasa en el acceso, ya abrió el catéter, el stent y el filtro, y ya el proveedor se lo va a facturar a la obra social, aunque no podamos hacer la angioplastia. Así que nunca abrimos el material hasta que no estamos seguros que tenemos una posición favorable en la carótida común. No sé si van bien hasta ahí, si tienen alguna pregunta. ¿Me escuchan? Yo tengo una pregunta. Sí. No me queda claro en qué depende el acceso radial del femoral. Por ejemplo, un abuelito de 80 años que tenga en el callo órtico mucha enfermedad, o sea, ¿qué es lo que hace ustedes que digan entro radial, entro femoral? ¿Qué es lo que determina ese acceso? Sí, muy buena la pregunta. Una de las ventajas que tiene la vía radial fundamentalmente es que tiene mucho menos complicaciones vasculares. O sea, una de las complicaciones más frecuentes de cualquier técnica endovascular en cualquier territorio es el hematoma o el sangrado a nivel de la punción femoral. La arteria femoral es una arteria que está bastante profunda, hay que comprimirla manualmente bastante, y por ahí en pacientes obesos, no hay que olvidarse que estos pacientes muchos vienen anticoagulados, vienen doblemente antiagregados, o sea que nosotros lidiamos con el sangrado y el hematoma permanentemente. Eso prácticamente no existe
por la vía radial, eso nos cambió la historia para hacer angioplastia coronaria. Ahora, el objetivo primordial de una angioplastia carótida es que el paciente no termine con un stroke, y realmente el acceso a la carótida es mucho más recto. Uno entra derecho, desde la vía femoral derecho, accede en forma recta hacia las carótidas, sobre todo si el arco aórtico no está elongado. Si uno entra a la carótida desde la radial derecha, no toca el arco aórtico. Eso es muy bueno en un paciente como el que vos decís, en un viejito con un arco ateromatoso. Desde la derecha realmente es una muy buena guía. Ahora, si vos tenés que acceder a la carótida interna izquierda desde cualquiera de los dos accesos, radial derecho o radial izquierdo, no tenés otra forma que entrar al arco aórtico, entrar a la aorta, dar la vuelta, y la manipulación en el arco aórtico es aún mayor, porque no tenés un acceso recto. Tenés que hacer como una especie de S, y ese exceso de manipulación a veces tiene su contra de que genera stroke por justamente remover ateromas que están en el arco aórtico. No sé si me explico bien, si se entiende bien. Entonces, sí, en general, la respuesta es que lo vamos decidiendo caso a caso. Vamos analizando cada caso en particular y lo vamos decidiendo cada caso a caso, pero te diría que el 80% de las intervenciones carotidias que hacemos lo hacemos por vía femoral. Te hago otra pregunta. ¿Tienen un tiempo, por ejemplo, para endarterectomía y un tiempo promedio para hacer la endarterectomía? ¿Ustedes tienen un tiempo promedio para el procedimiento? Cuanto más rápido se haga, un tiempo que tienen que cumplir. No, pero en general es un procedimiento, digamos, el tiempo que más se pierde en la angioplastía carotidia es en el acceso, en hacer la punción y acceder con el catéter guía a la carótida común. Pero en general es un procedimiento que demora media hora, 40 minutos, generalmente dura siempre menos de una hora. De todos modos, el tiempo de la intervención no influye sobre el resultado, no hay ningún parámetro que te diga que porque la mayor de duración del procedimiento te implique un peor resultado o implique alguna consecuencia clínica para el paciente. ¿Seguimos? Seguimos. Entonces, ya con todo preparado, ahora lo que vamos a hacer, vamos a cruzar la lesión. Esto que estamos avanzando es el filtro que ya purgamos, ya tenemos preparado. Con este pequeño torque nosotros podemos dirigir la punta de la guía que tiene el sistema, y ustedes van a ver acá que ahora, en vez de ir a la carótida externa, no sé si la ven aquí, el sistema ya pasó hacia la carótida interna. ¿Lo ven? Ahí, acá está subiendo, y una vez que estamos en un segmento recto, tenemos que tratar de abrir el sistema no en una curva, en un segmento recto, y ahí ya está abierto. Ahí se retiró la funda, le estamos sacando la funda, y ese lazo que veíamos, esa arandelita que veíamos, ya se abrió y el sistema está funcionando. Generalmente hacemos un chequeo angiográfico para ver bien dónde está. Ustedes no sé si lo llegan a ver, probablemente lo ven mejor que yo, pero el sistema está aquí. Esta es la guía del dispositivo. Lo que se hace a continuación es predilatar. Vamos a predilatar la obstrucción para tener un pasaje más suave, menos traumático del stent. En general se predilata con un balón de 4 milímetros de diámetro. Van a ver ahí, nosotros tenemos en general un mapa angiográfico, que es este, que nos permite identificar dónde está. Esto lo vemos con un mapa, acá lo vemos sin el mapa, es la misma imagen en tiempo real. Y una vez en posición, ahí estamos inflando el balón, estamos predilatando la obstrucción para facilitar el implante del stent. Ahora ya estamos avanzando el stent después de la predilatación. Son stents bastante largos, se acortan bastante una vez que están abiertos. Ahí se está retirando la funda, el stent queda abierto, cubriendo completamente el sitio que deseamos.
Nosotros tenemos un método bastante casero, lo vamos a escuchar dentro de poquito. Cada paso que hacemos, vamos controlando el estado neurológico del paciente, fundamentalmente lo hacemos hablar, y le ponemos un muñequito de esos que uno lo aprieta y hace ruidito, que usan los chicos, se usaban más antes, hoy ya no se ven tanto, pero en general lo ponemos en la mano contralateral y le vamos pidiendo que lo apriete 3 o 4 veces, y eso es un método casero que nos permite ir monitoreando el estado neurológico del paciente durante la intervención. Una vez liberado el stent, después lo que habitualmente hacemos es, escuchen, ahí le pedimos al paciente que colabore, lo hacemos hablar un poquito y le hacemos apretar el muñequito. Y después la posdilatación, fíjense lo que va a pasar acá. La posdilatación es un balón un poco más grande, y tanto en la predilatación como en la posdilatación se puede presentar lo que es esto, que es hipotensión o incluso bradicardia o asistolia, como en este caso por estimulación del seno carotídeo. Fíjense que el paciente entra en asistolia. Le decimos que se puede marear, generalmente revierte rápido, siempre tenemos atropina a mano, y arranca de nuevo una vez que desinflamos el balón. Arranca de nuevo. Ahí volvemos a chequear cómo está, le preguntamos cómo está. Una de las maniobras más embolígenas es la de la posdilatación del stent. Ahí vemos que, ven ustedes que ya estamos viendo que el resultado es muy bueno. Y después de eso le hacemos la angiografía de control para chequear el resultado. Siempre chequeamos también que el filtro no se haya ocupado. A veces, alguna vez me ha pasado que encuentro que el filtro está completamente ocluido por material. Ahora estamos recapturando el filtro, no sé si lo llegan a ver aquí, y lo retiramos. Una vez cerrado el filtro se retira. Si el filtro está ocupado y la carótida está ocluida, hay que aspirar todo el segmento porque va a estar todo lleno de partículas. Y este es el resultado final de la intervención. Realmente no hay que buscar la perfección. Obstrucciones del 20 al 30% son tolerables, no hay que tratar de buscar que la arteria quede perfecta, porque las sucesivas posdilataciones generan liberación de partículas y embolias. Siempre, voy a volver un cachito para atrás, chequeamos también una angiografía intracraniana tratando de buscar que no evidenciemos embolias distales. En este caso nos quedamos muy tranquilos y chequeamos nuevamente el estado neurológico del paciente. Y en este paciente en particular, que era un paciente que tenía riesgo de sangrado por su coagulopatía, usamos un sistema de cierre percutáneo. Les voy a mostrar, esta es una angiografía sobre la arteria femoral para ver que realmente estábamos en una posición buena para cerrarlo, y este es el sistema de cierre percutáneo. Es un sistema que se llama Angiosil, que básicamente tiene un ancla endovascular que es bioabsorbible, que hace una especie de sándwich con la pared arterial, con un polímero que queda por fuera de la arteria en el celular subcutáneo. Uno avanza el dispositivo, tiene que asegurarse que el dispositivo quede en la luz. Eso lo vamos a ir chequeando aquí por el sangrado que tiene desde este agujerito. Vamos a probar varias veces para estar seguro que el dispositivo queda dentro de la luz de la arteria. Una vez que estoy seguro, remuevo guía, remuevo el mandril y vamos a avanzar realmente lo que va a terminar cerrando la arteriotomía, que es el ancla y el polímero, que es lo que vamos a avanzar ahora. Una vez ahí, se retira, el ancla endovascular fija el sistema y después hay que comprimir un poquito con una especie de émbolo. Con esto tratamos de comprimir el mandril que quedó en el celular subcutáneo sobre la pared externa de la arteria. Hacemos un poquito de presión, controlamos que no sangre y después cortamos el hilo. Hay que cortarlo aquí, el extremo distal, y después hay que
cortarlo bien al ras de la piel, por supuesto que es un hilo bioabsorbible también, y van a ver que hizo una perfecta hemostasia, nada de sangrado, se hace una pequeña compresión manual para el sangrado del celular subcutáneo y ni siquiera lleva vendaje compresivo este paciente. Bien. No sé si tienen algún comentario acerca de este caso, alguna pregunta. No hay en el chat ninguna pregunta. Bien. ¿Yo puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Sí, por supuesto. Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Adrián. ¿Qué haces? Sí, dos preguntas en realidad. Una en referencia a cuando un paciente tiene un evento, un paciente sintomático y presumiblemente la responsable del evento es la lesión carotídea, la demora entre el evento y el procedimiento de revascularización. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿en qué casos usás protección por flujo reverso, MoMA? Porque, bueno, uno sabe el tema de los costos y demás, pero ¿hasta dónde uno puede forzar el filtro habitual y qué caso qué caso no lo harías con el filtro convencional, solamente lo harías con flujo reverso? Bien, Adrián. Adrián es cardiólogo intervencionista y un amigo personal, así que es una alegría que estés conectado, Adrián. Con respecto a los tiempos, y es un tema que todavía cuesta que el médico lo entienda, tanto el neurólogo como los que hacemos intervenciones. Porque veníamos de una época donde tratábamos de no intervenir estos pacientes en agudos. Y la realidad es que cuando el paciente tuvo síntomas y la responsable fue la carótida, en realidad, primero, no hay que tratarlo dentro de las primeras 48 horas, donde ahí sí puede llegar a tener un exceso de complicaciones. Pero no hay que dejar pasar la primera semana. Lo ideal es intervenir el paciente entre el tercer y el séptimo día. Cuanto más precozmente, mejor. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Con respecto al MoMA, el MoMA es un sistema que es el sistema más efectivo de protección embólica. Tiene muchas ventajas y tiene algunas desventajas. La ventaja es que vos revertís completamente el flujo de la carótida y cruzás la carótida con una guía ya con la lesión protegida, con la carótida protegida. Cuando uno usa un filtro, la carótida no está protegida hasta que no cruza con el filtro. Entonces, es el método ideal para obstrucciones críticas del 99% y sobre todo cuando están ulceradas o tienen trombo. Eso es fundamentalmente el escenario ideal para utilizar un MoMA. Lamentablemente, hoy no lo disponemos en Argentina. No tenemos MoMA en Argentina, no lo importan más. Así que yo lo he querido usar recientemente y me he enterado tristemente que no lo tenemos disponible. No sabía que no. Una contra que tiene es que no lo podés usar cuando tenés oclusión contralateral. Al tener que ocluirle la carótida, no podés usarlo cuando tenés oclusión carotídea contralateral. Y esa es una limitante importante. Ok, buenísimo. Claudio, un comentario para Adrián. El tiempo de revascularización en sintomático te lo da específicamente la escala de ranking modificada en la diapositiva que yo mostré. Si te fijas, 48 horas, que son 2 días de comenzado los síntomas, a 7 días en los sintomáticos, tienen que tener una escala de ranking modificada que es de 0 a 2 puntos. O sea, no tienen que tener una discapacidad, tiene que ser un paciente que no esté afásico, que esté con muy pocos síntomas para poder revascularizarlo en ese tiempo. Y el número necesario a tratar más bajo es justamente cuanto antes hacer la revascularización en esos pacientes. Pero es muy importante la evaluación que tengas del neurólogo
de qué estado del punto de vista neurológico tenés el paciente para poder marcar el tiempo de cuándo hacerlo. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta o podemos pasar al segundo caso. Hay una pregunta en el chat, pero si querés, por una cuestión de tiempos, pasamos al segundo caso y si querés después contestamos la pregunta. No sé si Federico está, porque Federico me acaba de dejar un papelito que hay un código de infarto acá en el HPR. Fede, ¿estás? Sí, claro, justo estaba hablando con la médica de guardia, perdón. Bien, ¿podés presentar el caso? Sí, lo presentamos. Bien. Bueno, en este caso se trata de una paciente femenina de 70 años, como antecedente de factores de riesgo cardiovasculares, es tabaquista, hipertensa, dislipémica, sedentaria y tiene sobrepeso. Como antecedente cardiovascular presentaba una claudicación intermitente de larga data y además tenía otros antecedentes como, bueno, enfermedad por reflujo, colecistectomía, hipotiroidismo y cáncer de útero. Venía medicada cuando la conocimos con aspirina, rosuvastatina 10 y levotiroxina. Y el contexto clínico en el cual conocemos a la paciente es principalmente por haber progresado su enfermedad carotidia, de la presentaba sintomática, pero como habíamos mencionado al principio, una de las indicaciones de estudiar la carótida y tomar algún tipo de conducta era la progresión de la enfermedad carotidia. El Doppler se le había hecho actualmente, tenía una estenosis severa de la carótida interna derecha, pero lo que me interesaba mostrar, está bien, Clau, avanzaba una diapo, porque me gustaría comentar acá en la presentación es que esta paciente ya venía siendo estudiada por enfermedad carotidia. En el año 2018, fíjense que su médico tratante, por tener un regular control de los factores de riesgo, le pidió por control una angioresonancia del vaso del cuello, y bueno, encontró una obstrucción, digamos, moderada, leve moderada de las arterias carótidas. Insisto que había progresado su enfermedad y por ambulatorio también se le solicita un Doppler vascular, que es el que sigue a continuación. Y este es el Doppler con el cual se le solicita a nuestro servicio la arteriografía de vaso del cuello. No sé si el doctor Benítez quiere aportar algo en este punto. No, ahí es llamativo un signo de stop que se observa al menos en la carótida interna derecha y después placas bastante calcificadas. Son los casos donde uno, a pesar de ver ese signo, es la imagen que está arriba a la derecha, uno ve ese signo, pero tiene que asegurarse que no sea un artefacto por sombra acústica debido al calcio de la placa, lo que no nos deje ver el flujo. Pero más que eso, no. De manera ambulatoria, la paciente también se le pidió una resonancia de cráneo, en los cuales veíamos una alteración, no estaba informada, una alteración vascular de la sustancia blanca en ambos centros semiovales, imágenes de infartos lacunares y aspecto displásico de ambos sifones carotídeos, que vamos a ver en las imágenes que están a continuación. En la siguiente vemos la reconstrucción de la angioresonancia. Si alguien del servicio de neuroimágenes quiere aportar algo respecto a estas imágenes. ¿Está alguno de los chicos de imágenes? Fede, no sé si el doctor Álvarez estaba por ahí, pero no los puedo ver. No lo vi. ¿No lo veo? Si no, Vani, ¿querés comentar las imágenes? Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, acá en esta resonancia, que es la secuencia FLEAR, veo que hay múltiples lesiones que son confluentes, tanto a nivel superficial como a nivel periventricular. O sea que esta confluencia indica de que es una leucoencefalopatía que
que es totalmente patológica, inclusive en un paciente anciano no se tendría que ver estas imágenes de confluencia. Sería un grado de FASECAS 3 de la clasificación en imágenes de una leucoencefalopatía. Las causas pueden ser múltiples, desde la arteriosclerosis hasta una hipoperfusión distal que cause todo este daño de áreas fronterizas, internas y externas. Acá la difusión me muestra que no se ven lesiones agudas, o sea que la leucoencefalopatía es crónica y de larga data, y bueno, la secuencia de difusión no muestra restricciones acá en este caso. Las arterias del polígono, lo que se ve, lo que más llamó la atención fue la irregularidad en los sifones carotídeos, que se muestran muy displásicos y irregulares, más que el resto del polígono, ¿no es cierto? Son los sifones carotídeos los que tienen mucha irregularidad y disminución de la señal de flujo. Las arterias cilianas también, las vertebrales y la arteria basilar también, se ven bastante bien, pero no los sifones carotídeos, que son totalmente displásicos. Bien. Y acá, en la carótida derecha, a nivel de vasos de cuello, es la otra, sería la otra imagen. Lo que se ve es una estenosis importante en el origen de la carótida interna, ¿no es cierto? Una estenosis que podría ser entre un 60 y un 70%. La carótida primitiva parece bastante bien, y por encima de ese segmento obstructivo, el flujo hacia el endocráneo parece bastante conservado. Ese del lado derecho. También está disminuido el origen de la cerebral, de la carótida externa. Y del otro lado, del lado izquierdo, la carótida izquierda, esta es la carótida derecha, que tiene una estenosis. De carótida izquierda, veo que hay una estenosis que no es tan importante a nivel de la carótida primitiva y el origen de la carótida externa, y una estenosis que parece ser significativa en el origen de la carótida externa. Esta es la izquierda, ¿eh? Está mal. Si es la derecha, la izquierda es menor la obstrucción, salvo la carótida externa en su origen, que es importante. Bien. Bien. ¿Qué importancia tienen las imágenes intracraneanas en un paciente asintomático? Hay una clasificación que no sé qué... Es una pregunta más para los neurólogos que para los imagenólogos. Bueno, está bien. La pregunta mía es con respecto a la toma de conducta. ¿Cuál es la importancia de explorar el territorio intracraneano, el daño del órgano blanco en un paciente que no ha tenido síntomas y que tiene lesiones carotídeas, que tiene una estenosis carotídea significativa? No, la clasificación de la enfermedad carotídea es clínica, y lo que vos necesitas es la imagen del FLAIR y la difusión para, digamos, clasificar si tuvo evento el paciente. Pero el TOF, el tiempo de negación intracerebral, la angio, no te determina conducta, digamos, y cuando hablas de reservorio vascular es de Doppler transcraniano, o sea, no te va a cambiar la conducta, y no hay ninguna guía que incorpore ese concepto para determinar si vas a hacer una revascularización o no. Después, en cada caso en particular, sí es importante ver el polígono de Willis y ver la vasculatura extracraniana, pero concretamente en guía y en lo que está publicado no te cambia conducta.
Bien, ¿y se puede hacer una revascularización sin tener imágenes intracraneanas en un paciente asintomático? ¿Asintomático? ¿En un Sí. paciente asintomático? Sí, no te dice ninguna guía te dice que tengas que ¿Vos hacerlo. podés revascularizar una carótida en un paciente asintomático y no pedirle ninguna imagen intracraneana previa? Si podés pedírselas mejor, pero si no lo tenés no te va a cambiar la conducta. Lo que te va a cambiar la conducta en un asintomático, lo primero que vas a hacer en un asintomático, vas a plantear tratamiento médico óptimo. En caso de que haya alguna falla o que haya progresado, que tenga alguna variable para pensar en revascularizarlo, hay que elegirlos muy bien a esos pacientes. Si uno tiene la posibilidad de hacerlo, lo agrega y lo hace, pero a la hora de terminar la conducta no te la va a modificar, no te la va a cambiar en asintomáticos. Una vieja recomendación era que el paciente que se iba a revascularizar tenía que tener una resonancia, una angioresonancia previa para poder después ver si aparecían lesiones nuevas como consecuencia de la intervención. ¿Hoy es necesario eso o uno puede realmente, con un estudio post-intervención, sin tener uno previo, darse cuenta perfectamente cuáles son las lesiones nuevas y cuáles son las preexistentes? Eso lo haces, eso como explicó muy bien el doctor Álvarez, o sea, con el FLEAR vas a ver lesiones viejas y lo que te marca lesiones nuevas son la DIFU, pero lo más importante es la clínica. O sea, uno no clasifica por imágenes, uno clasifica la enfermedad carotidia en sintomática, asintomática o tuvo una complicación posterior a una revascularización por la clínica del paciente. Y si bien vos mostraste lo casero que hacen, nosotros certificamos NIH y escalas que son muy importantes para determinar realmente la conducta terapéutica. No son académicas las escalas que se toman, son escalas que determinan qué conducta uno va a tomar en el paciente. Entonces eso es muy importante tener en cuenta que la semiología y el examen físico es fundamental en estos pacientes. Bien. Bueno, esta paciente llega a la angiografía. En la angiografía se ve una lesión bastante concéntrica, bastante homogénea, no está ulcerada, más o menos de un 80%, nosotros la calificamos, parece menos severa en esta proyección, parece más severa, siempre se le toma la más severa. El grado de estenosis se ve en la proyección donde más cerrada se ve la estenosis. Se ve que el llenado de la arteria cerebral media, no se ve el llenado de la arteria cerebral anterior. Y esta es la carótida izquierda, que tiene también algunas lesiones no tan significativas, claramente inferior al 50%. Aquí se ve el llenado de la arteria cerebral anterior contralateral. Territorio posterior, estos son las dos vertebrales que estaban permeables, sin lesiones significativas también a nivel intracraneano. Lo que sí le encontramos es una lesión severa. La mujer tenía desigualdad de pulso, desigualdad de presión arterial entre los dos brazos y tenía una estenosis significativa del origen o del tercio proximal de la arteria subclavia. Esta paciente, al ser una paciente panvascular, ya que tenía enfermedad arterial periférica, tenía enfermedad arterial carotidia, lo charlamos con el médico cabecera y decidimos hacerle un estudio angiográfico. En el mismo momento de la angiografía de vasos de cuello, le hicimos un estudio angiográfico coronario y le encontramos una paciente que no tenía síntomas, pero le encontramos una coronariopatía muy significativa, con oclusión completa de la arteria coronaria derecha y una oclusión muy severa del tronco coronario izquierdo con un aneurisma posterior que involucra más el origen de la circunfleja. Se puede ver bien aquí la obstrucción severa del tronco, una descendente anterior que después no tiene lesiones significativas, y una circunfleja que tiene, más allá de esta ectasia o aneurisma proximal, parece que tiene algo moderado aquí en el tercio medio, pero es una arteria bastante buena, y no sé si hay alguna imagen donde se veía bastante bien la circulación colateral a la coronaria derecha. O sea que tenemos una paciente
con progresión de su enfermedad carotidia, asintomática, con una obstrucción severa de la carótida interna derecha y con enfermedad coronaria severa, con indicación claramente quirúrgica. Esta es una paciente que tiene indicación de cirugía de revascularización miocárdica, no tiene una anatomía favorable, por lo menos a nuestro criterio, para revascularizarla con stents. Entonces, este es el caso. ¿Algún comentario que harían con esta mujer? Las preguntas acá serían, ¿se revasculariza la carótida previamente a la cirugía de revascularización miocárdica con una angioplastia? Se espera un mes, como habitualmente lo hacemos, y después eso se la somete a la cirugía de revascularización miocárdica. Se opera simultáneamente la carótida y se hace la revascularización miocárdica en el mismo acto. Se revasculariza la subclavia, no se revasculariza la subclavia. Esas son las cosas que discutimos en su momento con esta paciente. Bueno, creo que repasando las indicaciones que habíamos visto al principio, yo no vi el tratamiento médico óptimo que tiene la paciente, pero si la paciente estaba antiagregada, estaba con estatina alta dosis, estaba, digamos, con tratamiento médico óptimo y tiene progresión, creo que por ahí una de las cosas que uno plantearía es que el tratamiento médico óptimo acá no sirve y tiene, digamos, riesgo, justamente tiene mayor riesgo de stroke, por lo tanto plantearía la revascularización en esta paciente, en un primer término en la carótida y no sé si en un segundo término al mes la parte coronaria, pero es importante repasar que es una enfermedad carotídea asintomática. Las lesiones que mostramos en el FLAIR son crónicas, pero la paciente no escuché en ningún momento que haya hecho un síntoma, sino que estuvo asintomática. Lo que tiene es progresión de la enfermedad carotidia, pero clínicamente estuvo siempre asintomática. Bueno, este es un taller de angioplastia carotidia. Obviamente que le hicimos una angioplastia carotidia, se discutió en Jartim, se decidió revascularizar la carótida, se decidió revascularizar la subclavia, a pesar de que no tenía inversión de flujo, no tenía robo de subclavia ni tenía síntomas, pero era una paciente que tenía que usarse probablemente las dos mamarias para la cirugía, entonces dejarle la mamaria con una obstrucción significativa imposibilitaba el uso de la mamaria derecha, así que en un mismo acto se realizó angioplastia carotidia con implante de stent. Aquí vemos cómo estaba la lesión previamente, así como quedó. Las imágenes intracraneanas no mostraron embolias, el paciente no presentó ningún déficit neurológico y en el mismo acto se procedió al stenting de la arteria subclavia. Fíjense lo bien que se llena la mamaria y de hecho esa mamaria fue usada para la cirugía que se realizó al mes, con buen resultado. La paciente no tuvo ningún evento neurológico y se recuperó muy bien de la cirugía cardíaca. Ahora rápidamente vamos a ir a otro caso. No sé si está Federico todavía. Sí, Clau, estoy. En cualquier momento tengo que... Necesito rápido, después le vamos a dar lugar a Lucas para que presente su caso. Este caso es una señora de 76 años, que es hipertensa, diabética y extabaquista. También es portadora de enfermedad vascular periférica, sintomática por claudicación intermitente. Además, un dato que no es menor, es que la señora es EPOC, y bueno, y tuvo un adenocarcinoma endometrio. Venía medicada con losartán, 50 miligramos cada 12 horas, aspirina, atorvastatina, 40 miligramos, bisoprolol, silostazol, 50 miligramos cada 12 horas, y para su diabetes, glimepiridina y metformina, además de protector gástrico. Esta señora se internó por un episodio, un evento neurovascular, digamos, presentó una IT, en este caso tuvo una afasia a la paciente, y bueno, en ese contexto se le pidieron estudios para estudiarla, y se le pidió un Doppler de vasos del cuello, que informó una placa fibrocálcica en bifurcación y bulbo de arteria carótida interna derecha con estenosis moderada, y una placa fibrocálcica en bifurcación y bulbo de arteria carótida interna izquierda con estenosis, en este caso informada moderada severa. La siguiente... Entonces, estamos ante una paciente sintomática, en este caso, a diferencia de nosotros, esta paciente tuvo síntomas, y es una paciente EPOC con enfermedad vascular periférica claudicante,
diabética, hipertensa, exfumadora con múltiples factores de riesgo cardiovascular. En la siguiente slide vemos el Doppler. Si quieren aportar, Seba, algún comentario al respecto. No, estos son a tener en cuenta las nuevas clasificaciones que nos permiten las guías, sobre todo la última que salió este año en la Sociedad Argentina de Cardiología, donde más allá de solo evaluar las velocidades, que en pacientes con múltiples comorbilidades, pensemos que la estenosis aórtica también reduce, en este caso era leve, pero tener en cuenta que también reduce el flujo anterógrado, por lo cual los flujos que tenemos en las carótidas ya pueden estar afectados. Es muy importante tener la posibilidad de la valoración de los flujos más distales a la estenosis y también los flujos intracranianos, como es el caso que podemos observar la arteria oftálmica fundamentalmente. Pero no, en este caso no creo que haya más para aportar sobre estas imágenes con lo que ya pusiste en la conclusión del informe. Bien. Gracias. En ese contexto y en la internación se le solicita una resonancia de cráneo también. Creo que en este caso lo hizo la doctora Cortadi, si mal no recuerdo. Fede, acá estoy. Bueno, esta es la secuencia FLAIR, donde se evidencian lesiones hiperintensas, blancas, alrededor de los ventrículos, la sustancia blanca. A nivel de la protuberancia de hemisferios cerebelosos, en esta resonancia no evidencio lesiones. Un poco acentuados los surcos. Fede, si quieres pasar a la próxima. La secuencia de difusión, estas lesiones que estamos viendo en secuencia FLAIR blancas, hiperintensas, no se ven que restrinjan en la difusión, es decir, que no tienen brillo, por lo tanto no se interpretan como lesiones agudas, sino como crónicas. Y Fede, no sé si hay otra más. Perdón. ¿O no hay más? ¿No? Listo, muy bien. No. Bárbaro. Entonces, sí. Bueno, y esta es la angioresonancia, donde se muestra todo el paquete, digamos, vascular del polígono, con estructuras vasculares que se ven dentro de todo de calibre conservado, con flujo también respetado. Bueno, esta paciente fue evaluada por el servicio de neurología y por el servicio de cirugía cardiovascular, y se decidió llevarla a una endarterectomía carotidia. O sea, la elección inicial de la paciente fue, digamos, del médico de cabecera y los médicos que evaluaron a la paciente en su momento, fue indicarle una endarterectomía carotidia. La paciente, digamos, por ahí se puede prestar a debate de cómo hacer el screening cardiovascular, cómo hacer la evaluación cardiovascular de una paciente que es panarterial, que tiene enfermedad carotidia, que tiene enfermedad periférica. Ella fue evaluada solamente con una consulta y un electro, que la calificó apta para la cirugía, y bueno, así llegó a la cirugía, y Fede nos va a contar qué pasó en la cirugía. Durante la cirugía, según los que nos refieren el servicio de cirugía, obviamente no estábamos dentro del quirófano, y la anestesista que está dando anestesia al procedimiento nos cuentan que tiene un episodio de hipotensión que presenta alteraciones en el electrocardiograma de tipo infradesnivel del ST, anterolateral o lateral, la verdad que un cuadro un poco difuso, así que deciden suspender el procedimiento intraquirófano y dar aviso a la gente que estaba de guardia en unidad coronaria. Evidencian alteraciones de tipo ST lateral, así que deciden directamente activar nuestro servicio y realizamos, con la endarterectomía inconclusa, realizamos una cinecoreografía de urgencia. Es una paciente que nos ingresa, se activa de alguna manera el código infarto, porque ella había tenido alteraciones electrocardiográficas, no teníamos los síntomas porque la paciente estaba con anestesia general, de hecho vino a sala de hemodinamia con la herida del cuello y la herida a nivel de la ingle, porque también le estaban disecando la vena safena para hacerle un parche. Se interrumpió la cirugía y vino a sala de hemodinamia para un estudio invasivo de urgencia coronario. Y lo que encontramos fue únicamente una lesioncita aquí, en el tercio medio de la arteria circunfleja, no sé si se llega a ver bien.
realmente no estábamos seguros que esto podría haber organizado o podría haber ocasionado semejante repercusión a la paciente, pero como estaba en agudo, no teníamos muchos datos clínicos de la paciente, no la conocíamos de hecho, le colocamos un stent acá al tercio medio de la circunfleja. La paciente en ese momento estaba en ARM, bajó directamente de quirófano, creo, y se recuperó bien, no hubo ninguna consecuencia, pero quedó sin revascularizar. Quedó con la carótida como estaba. Entonces, una vez de esto, digamos, la pregunta es ¿qué hacemos con esta paciente, no? ¿Qué harían? ¿La volverían a operar? ¿Le deberíamos haber hecho angioplastia carotídea en el mismo momento cuando estaba con este síndrome coronario agudo intraquirúrgico? ¿Qué harían con esta paciente? ¿Cómo era la lesión carotídea, Clau? Que no la... Mira, lo que pasa es que nosotros no la habíamos, no se había estudiado angiográficamente. O sea, ella tenía solamente estudios de imágenes no invasivos. O sea, yo la verdad que no, por eso no, me parece. Claro, no tenías imágenes, no tenías angio, digamos. Ahora te lo voy a mostrar. Bueno, obviamente que ya tenía una herida en el cuello, ya tenía una herida en la ingle, la paciente no se quería volver a operar. Y lo que se decidió fue fundamentalmente revascularizarla mediante una angioplastia carotidia. Esto es lo que tenía. Sí. Esta es la angiografía de ella, esta es la lesión que tenía, y así quedó después del stent. Nada más como dato anecdótico de una paciente que tuvo una complicación cardiovascular. Acuérdense que la complicación más grave y que más compromete la vía de la endarterectomía es el infarto agudo de miocardio. Esta mujer tuvo un evento isquémico agudo coronario intraprocedimiento que hizo abortar la cirugía. Se le hizo un procedimiento endovascular coronario y posteriormente, en diferido, se lo dio de alta y se la volvió a internar, y ahí le revascularizamos la carótida mediante angioplastia. Bueno, Luqui, si querés compartimos lo tuyo y después le damos el pase a Ignacio, que nos va a hacer un repaso de lo que es nuestra experiencia en el HPR. Y si tenemos tiempo, vamos a presentar algún casito más. Claudio, mientras va preparando la presentación, hay una pregunta en el chat de Paula. Sí. No sé si la llegaste a leer. No. En el primer caso, Paula pregunta si el dispositivo para evitar el sangrado en el sitio de punción, además de este caso, digamos, quería saber algo del dispositivo, que por eso es la pregunta hacia vos. Sí, es una muy buena pregunta. Digamos, la realidad es que si no fuera, pues, tiene cierto costo. Esto más o menos el costo del dispositivo es unos 20.000 pesos, y en general las obras sociales no te lo autorizan. Les es más barato a las obras sociales que el médico comprima durante media hora y le ponga un vendaje compresivo. Pero realmente es un método muy útil, muy efectivo, y nosotros lo tratamos de usar y conseguimos, en este caso conseguimos que la obra social lo provea, pero tenemos que demostrar, como por ejemplo, que este paciente que tiene alguna alteración de la coagulación, por ahí lo conseguimos en pacientes que están bajo tratamiento anticoagulante. Si bien se suspende el tratamiento anticoagulante, al reinicio de la anticoagulación, el hematoma posterior a los 2 o 3 días de la intervención es bastante frecuente cuando toman anticoagulantes orales. Entonces, a veces algunos pacientes logramos que las obras sociales lo autoricen, y también logramos que lo autoricen a aquellos pacientes que tienen problemas de movilidad. Hay pacientes que tienen problemas de columna, fundamentalmente, y no pueden tener un decúbito de mínimo de 6 horas, que es lo que requiere una punción femoral, y en esos casos, si se lo demostramos a las obras sociales, conseguimos el cierre percutáneo. En otros países se usa rutinariamente, se usa muchísimo. Acá, lamentablemente, tenemos la limitación del costo, pero realmente es un sistema muy útil y lo usamos no solamente para las intervenciones carotídeas. Obviamente
lo utilizamos mucho más en intervenciones coronarias, que es la intervención más frecuente para nosotros. Bien, y José Luis quería hacer un breve comentario. No sé si está, José Luis Fedele. Hola, sí estoy. ¿Qué tal? En realidad era del primer caso también, no sé si hay tiempo, si quieren presentar esto, no quiero interferir, digamos. Era un comentario sobre la decisión del procedimiento en el primer caso, que fue interesante porque, bueno, es casi una rareza la combinación de estas situaciones. Pero bueno, no sé si hay tiempo, no quiero... Sí, corto, José. Sí. Sí, básicamente en ese caso del von Willebrand y la enfermedad carotidia, cuando se tomó la decisión había dos situaciones. ¿Y por qué se tomó la decisión? Uno es el procedimiento en sí, el otro es el postprocedimiento. En el procedimiento en sí, obviamente, con la endarterectomía, que es un procedimiento quirúrgico, había que hacer desmopresina previa, que es lo que se hace siempre en las enfermedades de von sometidos a una intervención. El problema, o lo que nos generaba un poco de ruido, es que la endarterectomía deja una zona importante desnuda de epitelio, y eso, con una potenciación de la agregación plaquetaria, podía provocar una trombosis en agudo. O sea, en el momento en que se saca, hay alto riesgo de trombosarse, aún usando aspirina. El otro tema, por ese lado, era, digamos, bastante más beneficioso el tema de la colocación de un stent, menos invasivo y menos riesgoso. Por otro lado, el tema del postprocedimiento, obviamente la antiagregación no está de la mano con la enfermedad de von Willebrand. La endarterectomía podía tener un tiempo más corto de antiagregación, y el stent necesitaba un mes de doble y después un tiempo más largo de antiagregación simple. Revisando un poco la casuística y demás, hay muy poco en carótida, sí hay algo más en enfermedad coronaria, y la realidad es que un poco la decisión fue porque los pacientes que tienen más del 30% de dosaje de von Willebrand, el normal es de 50 a 150, este paciente estaba en 45, 46%, o sea, una enfermedad bien leve, sin historia de sangrado, no tenía un fenotipo sangrante, podíamos, digamos, asumir el riesgo, lo hablamos con el paciente, y un poco por ese motivo, fue por la menor agresión intraprocedimiento y por la suposición de que los pacientes toleran bastante bien la antiagregación, a pesar de la enfermedad, fue que se tomó la decisión. Se habló con el paciente, bueno, lo discutimos bastante, y ese fue el motivo por el cual se, digamos, encaró la angioplastia con stent. Ese era el comentario que quería hacer. Gracias, José Luis. Luqui. Bueno, gracias. Bueno, la verdad que muy buenos todos los casos hasta ahora. Muy interesantes. Este caso es un caso de un paciente varón de 81 años, o sea, un hombre, un octogenario, un hipertenso y dislipémico, que tenía como antecedentes previos, había tenido una IT 2 años previos a esta internación, con una enfermedad carotidia no obstructiva, entre un 50 y 60%, sin demasiados detalles, que venían medicado con valsartán, clopidogrel, rosuvastatina y tamsulosina por su enfermedad prostática. Y bueno, este paciente se interna en agudo por un cuadro de debilidad de miembros inferiores, inestabilidad en la marcha y parestesias a nivel de miembro superior derecho con disfonía, que había tenido, bueno, una mejoría parcial. El paciente venía con unas más de 24 horas de evolución en su sintomatología. Entonces, bueno, es evaluado por neurología, obviamente. Y dentro de la batería de estudios en agudo, bueno, se determina en una resonancia magnética que tenía el paciente lesiones isquémicas agudas a nivel córtico y subcortical frontal, parietal y occipital izquierdas. Y en un Doppler de vaso de cuello se veía una estenosis moderada severa de la carótida interna izquierda proximal, aproximadamente informada con un 70%, con una placa ecogénica, de gran contenido lipídico y, digamos, de aspecto y características, digamos, vulnerables, por ahí no con una velocidad muy alta, pero sí con, digamos, características de vulnerabilidad. No sé si Seba quiere hacer
algún comentario al respecto digamos, de este tipo de placas en el eco. Si no... No, eso, ahí en la imagen bidimensional con color en un eje corto, donde pueden observar las flechitas que están marcando, ven que es una placa voluminosa, que eso ya de por sí es una característica de vulnerabilidad, y si ven el centro de la placa, es prácticamente el mismo color que tiene la luz del vaso que se observa en la carótida externa, que es lo que está a la izquierda y abajo. Entonces, eso nos habla o bien de una placa que tiene un core lipídico muy importante, o si eso, uno logra ver algunos grados de heterogeneidad en la placa, si bien eso no es muy reproducible interobservador, uno podría suponer que hay cierto grado de hemorragia intraplacas, son cosas que le confieren estas características ecográficas sugestivas de vulnerabilidad. Bien, gracias, Seba. A este paciente, bueno, se le solicitó una angiotomografía de vasos de cuello, donde, bueno, también se informaba una obstrucción severa a nivel de la carótida interna izquierda. Yo, deteniéndome un poquito en este caso, digamos, viendo el eco previo, si en alguno le hubiese pedido algún otro estudio, hubiese ido a una angiotac para determinar la anatomía, o a lo mejor una arteriografía, no sé, lo pregunto por, digamos, a lo mejor a la gente de neuro, si le parece alguna otra metodología, o creen que, digamos, que la angiotac también se podría ver. Digamos, en este caso se elige una angiotac, pero... La elección de la angiotac está por lo que dice recién justamente Sebastián, de buscar la hemorragia intraplaca. La paciente, la clasificación sería asintomática, en un paciente que había hecho 2 AIT y que ingresa, digamos, más allá de que no tenga lesión aguda. Si el paciente hizo 2 TIA y hace un TIA que es topográficamente correlacionado con la arteria carótida interna, ¿sí? O sea, arterial media, bueno, justamente lo que se está buscando es la vulnerabilidad de la placa, y si eso es sintomático es lo que determina la conducta. Por eso, posiblemente la elección de este paciente, una angiotac multi-slide para ver la hemorragia intraplaca y para clasificarla, haya estado basado en eso. Nosotros, 2 estudios complementarios necesitamos sí o sí para determinar conducta. Con el Doppler de vaso de cuello solo no es suficiente. Las guías te dicen que necesitas 2 estudios complementarios, que uno puede, siempre es el Doppler tiene que estar, y el otro puede ser una angiotac, un angioreso, o digamos, si haces una angiografía directamente, depende del caso, pero en este paciente pienso que se habrá pedido por eso. Sí, ¿vos preferís algún método en especial, digamos, como segundo depende, método? O sea, si tiene calcio, depende las características. Para mí es muy importante lo que dice Sebastián, o sea, para nosotros, a nosotros los que nos habilita el segundo estudio, es lo que el que hace el Doppler de vaso de cuello nos está diciendo. Nosotros no vas con una preferencia, digamos, por una cuestión neurológica. Para nosotros trabajamos en equipo, y para nosotros es muy importante. Si Seba nos dice que es una placa cálcica, no es lo mismo. Si es una placa que te está diciendo que posiblemente está ulcerada, es un poco cómo elegimos la imagen, y después con la gente de imagen también lo hablamos. Le preguntamos a los neuroimagenólogos qué prefieren, y a veces sale un pedido de angiotomo o de angioreso y se cambia porque nos dicen, mira, la vamos a ver mejor en esta o en aquella, y se revisa. Entonces, para nosotros es importante el trabajo en conjunto para determinarlo. Perfecto, gracias. Así que, bueno, con estos 2 estudios complementarios y un paciente, digamos, diagnosticado con una ACV menor y una placa vulnerable en la carótida interna izquierda, bueno, justamente todo el equipo digamos, se discutió interdisciplinariamente, y bueno, obviamente como es un taller de angioplastia carotidia, bueno, se habló también con la familia, se decidió realizar un stenting carotídeo. ¿Sí? Vamos a pasar un poco a la resolución del caso, como Claudio un poco también explicaba en el caso enlatado. Generalmente uno encara la intervención por vía femoral. En este caso, en la angiotomo no se llegaba a ver del todo el arco aórtico. Se insinuaba, podía parecer que tenía un arco bovino,
pero bueno, no se llegaba a ver en las imágenes por tomografía, no llegaban hasta ver completamente el arco y no se podía dilucidar eso, pero bueno, en la angiografía, antes de empezar, uno le hace un ortograma generalmente, y acá se ve claramente, digamos, que el paciente tenía ese tipo de anatomía, con un tipo de arco, un arco tipo 2, sería, digamos, o sea, de acuerdo a la elongación digamos, del arco aórtico. Así que bueno, en ese momento, estando ahí, me pareció una buena opción, por eso lo había preparado también por las dudas, por vía radial. Perdón, Luca, Sí. es muy bueno tu ejemplo. Fíjense lo difícil que sería, acá está viniendo desde vía femoral, lo difícil que es acceder a la carótida izquierda desde aquí. Tiene que ingresar acá. Digamos, toda la fuerza que hace para avanzar el dispositivo, el catéter guía que necesita, un ángulo lo va a hacer en esta dirección. Entonces, generalmente cuando uno empuja, saca todo en vez de progresar. Realmente es una anatomía muy hostil para hacerlo desde vía femoral. En cambio, el arco bovino es bastante accesible para hacerlo desde vía radial. Lo mismo que si hubiese sido la carótida derecha. Uno entra directamente desde el tronco brachiocefálico. Un poco para mostrar qué casos tiene realmente una superioridad la vía radial sobre la femoral. Es un excelente ejemplo. Así que bueno, como comentaba, bueno, yo lo había preparado también por las dudas, por vía radial, digamos, decidí hacer ese acceso. Si bien ahí en la foto de la derecha se ve que, digamos, tampoco era un camino totalmente allanado y recto, o sea, tenía su tortuosidad, pero bueno, en la imagen siguiente es como había explicado Claudio en el paso a paso de los procedimientos. Cuando uno llega a acceder a la carótida externa y puede subir la guía de mayor soporte, bueno, ves cómo se rectifican ahí las curvas y uno puede subir después con la vaina carótida, que es la que va a utilizar para llevar el filtro y el stent después a la carótida, digamos, responsable, en este caso la izquierda. Esta es la angiografía ya previa, donde se ve a nivel de la carótida interna izquierda una imagen que ahí se las voy a señalar como una placa ulcerada, así severa de la carótida. Se puede ver ahí esa imagen de suma como hay sobre la placa, donde digamos, uno puede ejemplificar ahí la ulceración. Con la imagen detenida en la izquierda, un poco lo que ya había mostrado en el paso a paso. Acá en este momento está ubicado el filtro de protección embólica distal sobre un segmento recto posterior a la estenosis. Y bueno, y en este mapa, como también había ejemplificado Claudio en el caso anterior, se ve cómo uno va desenvainando el stent sobre la lesión. Esta es la angiografía de control. Yo, bueno, en este caso en particular decidí no posdilatar, más que nada por digamos, las características que uno ya conocía de la placa y demás. Viendo este resultado angiográfico, no me pareció necesario o preferí, digamos, no arriesgarme a con un balón exprimir algo de partículas de esa placa, y me pareció un resultado óptimo. Por eso lo consideré satisfactorio. Como decía Claudio, no hay que buscar la perfección, así todo realmente quedó realmente muy bien. Así que bueno, bueno, tenía algunas cuestiones como el acceso, como el hecho de que sea un cuadro agudo, que también se trató dentro de los 7 días del evento, y bueno, realmente tenía algunos condimentos para comentar. Así que no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. No, excelente
excelente y realmente excelente resultado. Digamos, es lo que uno termina pasivando la placa, es justamente cubrir la placa y evitar que ésta se siga fragmentando y siga embolizando. Y realmente el resultado angiográfico fue excelente. Me parece, sí. Me parece que está bien, yo tampoco probablemente lo hubiera postdilatado, sí. El resultado fue muy bueno. Yo quería hacer un breve comentario de este caso. Primero que nada, quería agradecerle a Lucas y a todo el equipo, porque bueno, no es el momento del taller, pero este paciente tuvo algunas dificultades previas a llegar al tratamiento, y la verdad que en un feriado, en un día, fue decirle, digamos, presentarle el caso y lo trató de manera inmediata. Y bueno, lo quiero destacar esto, porque no en todos los lugares uno tiene la posibilidad de hacer lo que se hace en el hospital, y sobre todo, digamos, de lo que tiene que ver con el equipo humano y médico. Así que, Lucas, muchísimas gracias nuevamente. No, de nada, gracias. Gracias a vos. Bueno, ahora, si tenemos unos 5 minutos más, tenemos a Ignacio, hizo un análisis de nuestra base de datos, de nuestra experiencia. No sé si está conectado todavía, ya es medio tarde. Acá estoy. Necesito que me habilite la pantalla para poder compartir, por favor. Y ya pasamos a un rápido repaso de los números de intervenciones que hizo el servicio. Creo que lo tenés habilitado, ¿verdad? A ver ahí. Ahora sí. Bien. Bueno, esto es simplemente un análisis descriptivo muy básico de las intervenciones de las angioplastias carotídeas realizadas por el grupo de cardiología intervencionista del grupo Gamma, que incluye los procedimientos que se realizaron en su momento en el Sanatorio de los Arroyos y actualmente en el Hospital Privado de Rosario. Fueron 175 procedimientos de 162 pacientes diferentes. En general, los pacientes eran de sexo masculino, más del 70%, con una edad promedio de 70 años. Tenían alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular con hipertensión, dislipemia. 1 de cada 4 pacientes era diabético, casi 1 de cada 3 tabaquista, 1 de cada 3 pacientes obesos, y casi 40% de los pacientes que se sometieron a angioplastia carotídea tenían en forma concomitante antecedentes de cardiopatía isquémica. La indicación de la angioplastia fue en su mayoría, digamos, cuadros asintomáticos, y casi 30, digamos, un poquito más del 30% fueron realizados en contexto de una carótida asintomática, ya sea por una ACV menor en el 10%, a una IT, o una ACV mayor en 3% de los casos. El vaso intervenido fue bastante repartido, en muy pocos casos se hizo un procedimiento simultáneo, como mostraba Lucas recién, excelente en el gráfico. En general, la mayoría de los procedimientos tenían un arco aórtico que no era tan hostil para la intervención, solamente el 5% de los procedimientos presentaban un arco aórtico tipo 3, que es más desafiante desde el abordaje femoral sobre todo. Como comentaban también durante las presentaciones, el abordaje, digamos, principalmente utilizado fue el femoral, con más del 90% de los procedimientos realizados así. En el último tiempo ha crecido la cantidad de intervenciones realizadas de abordaje radial, como por ejemplo el caso que mostró Lucas recientemente. En casi la totalidad de los procedimientos se utilizó algún tipo de protección embólica, principalmente filtros distales. Acá hay algunos esquemas. En un solo caso se pudo realizar utilizando el sistema que mencionaba Claudio de reversión de flujo, y también en casi la totalidad de los pacientes se logró implante del stent. El único caso que no se pudo implantar el stent fue un caso no exitoso, principalmente, como comentaba Claudio, a expensas de una marcada tortuosidad que no permitió una correcta posición de los catéteres para poder hacer el procedimiento. Sí, la tasa de éxito, digamos, fue cercana al 100%, sacando ese único caso. La evolución intrahospitalaria también fue muy buena, con una baja tasa de complicaciones, un 1% de accidente isquémico transitorio, ACV menor menos del 2%, no hubo ACVs mayores en internación, y un solo paciente falleció durante la internación, que fue como consecuencia de una internación prolongada, una FA de alta respuesta que llegó a
insuficiencia respiratoria mecánica, con infecciones y falleció finalmente con un shock séptico. Tenemos en la base de datos un seguimiento de casi el 85% de los pacientes, con una mediana de seguimiento de casi 800 días, con un rango intercuartilo de 160 días a 1300, con también una baja tasa de eventos en el seguimiento, menos de 2% de IT, 2% de ACV menor, menos de 1% de ACV mayor, y una mortalidad en pacientes que tenían ya mucha comorbilidad también del 5%, principalmente de otras causas, aunque casi el 40% de etiología cardiovascular. Y en esta curva de Kaplan-Meier podemos ver que la sobrevida libre de muerte y ACV, ya sea menor o mayor, a los 1500 días, es muy buena, del 0,91. Bien, gracias Ignacio. Dos cosas, volví un cachito para atrás, pues yo creo que, la verdad que los números no los había revisado. Hay dos cosas una, que decís que, digamos, el uso de protección cerebral no fue del 100%, y yo creo que ahí debe haber un error de carga de datos, porque, digamos, esta es la serie de las intervenciones que hicimos en el grupo Gamma, y ya cuando empezamos a trabajar en el grupo Gamma usábamos protección cerebral del 100%. O sea, seguramente el caso que está hecho sin protección cerebral debe tener un error de carga. Es el paciente que fue no exitoso, que no se, digamos, como no se pudo pasar, bueno, no se usa. Bueno, y aparte, hubo más de un paciente no exitoso. La realidad es que yo recuerdo, en los últimos 2 años, hay 2 pacientes que no pudimos acceder, digamos, entonces falta cargar por lo menos uno, eso seguro. Y después tendría que revisar si no hay alguno más. En Aurora la verdad es eso. Sigue siendo bajo el porcentaje de fracaso, pero la dificultad en el acceso sigue siendo la limitación más grande. Bien. De todo modo, muy buen análisis, muchas gracias. Yo creo que siempre es bueno repasar lo que uno hace, sobre todo no solamente los resultados hospitalarios, sino seguir a los pacientes, y creo que la comunidad de médicos que trabaja y hacen las indicaciones lo debe conocer. Es importante en el momento de tomar conducta, por eso me pareció importante repasar un poco nuestra experiencia. Bueno, se ha hecho tarde, yo creo que tenemos más casos, pero me parece que los casos que hemos presentado llevaron bastante tiempo, y creo que me parece, Guadalupe, si está de acuerdo, podemos cortar acá, y en un futuro taller podemos presentar otros casos bastante interesantes que tenemos para comentar y compartir. Sí, lo único que quería comentarles a todos es que se agregó dentro del trabajo transdisciplinario una neuropsicóloga, así que también es muy importante este tema para los pacientes con enfermedad carotidia. Está conectada con nosotros, estuvo conectada todo el tiempo, así que cuando hablamos de trabajo transdisciplinario, el deseo del paciente, nosotros en el protocolo institucional lo tenemos. No podemos explicar un montón de cuestiones técnicas, como habrán escuchado, pero si el paciente desea y lo manifiesta, un tipo de revascularización, por lo que quiera explicar o lo que sea, nos parece que es muy válido, y para nosotros esa es la causa para muchas veces determinar inclusive conductas de revascularización. Así que, bueno, recordar eso y que queda a disposición para todo tipo de trabajo dentro del hospital. María Luján, así que está totalmente conectada con nosotros. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, si les parece bien, damos finalizado el taller y agradecerles nuevamente a todos por su trabajo, tratar de mejorar todo lo que podamos, y bueno, y nuevamente desearles que finalicen bien el año, y esperamos el año que viene continuar con esta modalidad de talleres, con una manera muy democrática de discutir los pacientes. Estar o no de acuerdo con una conducta siempre es válido mientras se pueda hablar, y respetando sobre todo lo que tiene que ver con la decisión del paciente ante todo, que es el único protagonista para el cual nos juntamos y discutimos todo esto. Muchas gracias. 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 Chao. Chao, gracias a todos. Chao, gracias. Chao, buenas saludos, noches, que descansen. muy bueno.